Cuando recién salí de la escuela, en mi casa había cierto drama familiar al respecto. Necesitaba un lugar temporal donde quedarme y tenía que encontrar un trabajo rápido para poder mantenerme. Tenía ganas de esforzarme para terminar la universidad y, sin embargo, terminé en una mala situación. Apenas dormía, no tenía vida social y no encontraba tiempo para hacer las cosas más básicas. No tenía tiempo para cocinar, así que básicamente vivía de caja en caja de comida para llevar. El único lugar para vivir que pude encontrar dentro de mi rango de precios fue un espacio muy pequeño, originalmente destinado a ser un almacén. Básicamente era solo una cama y un par de estantes con acceso parcial al baño. En realidad no estaba destinado a ser un espacio habitable, pero al propietario no le importaba. Ni siquiera había papel tapiz, a menos que algunas enredaderas que estaban ahí en una esquina fueran tomadas como decoración. Pero aquí es donde puedo decirles una cosa. Los pequeños almacenes están construidos de una manera muy diferente a los espacios habitables y apartamentos comunes. No están aislados de la misma forma. Y este espacio estaba lleno de algo desagradable. Mi sistema inmunológico colapsó fuertemente debido a meses de falta de vitaminas y hábitos poco saludables, en combinación con una situación de vida terrible. Gracias a todo eso, contraje una infección muy grave, realmente mala. Mi garganta se había hinchado tanto que parecía como si me hubiera tragado una manzana entera. Apenas podía respirar. Tuve una de las peores fiebres de mi vida y no tenía seguro. Terminé arrastrándome de regreso a casa de mis padres. Fue humillante. Discutimos sobre ello, pero cuando vieron lo mal que se habían puesto las cosas, me ayudaron. Me llevaron inmediatamente a un médico y me recetaron antibióticos. Pero la hinchazón había empeorado tanto que sospecharon que había daño permanente en mi garganta. Una vez que la hinchazón disminuyó, resultó que el médico tenía razón. Intentar hablar era como tocar un cable con corriente eléctrica. Era tan doloroso que podía desmayarme. Con el tiempo fue mejorando un poco. Podía empezar a hacer ruidos sin un dolor inmediato, como reír y toser, pero intentar formar palabras me hacía cosquillas en la garganta. Mover demasiado mis cuerdas vocales hacía que el dolor volviera a aparecer. Mi médico dijo que probablemente nunca sanaría por completo, pero en un par de meses, como máximo 1 o 2 años, recuperaría parte de mi voz. Tal vez, pero sí. Para resumir las cosas, estaba mudo. Al principio fue difícil afrontarlo. Empecé a llevar una credencial que básicamente decía, soy mudo. Es fácil no darse cuenta de las muchas formas en que utilizamos la comunicación verbal en nuestro día a día. Hacer un pedido en un restaurante de comida rápida, responder preguntas en clase, rechazar a los vendedores en la puerta, normalmente son cosas en las que no piensas demasiado. Pero tener esa barrera, por pequeña que sea, puede convertir algo tan simple en una ardua tarea. Simplemente resulta demasiado molesto tener que explicar lo mismo varias veces al día. Empecé a aislarme socialmente. Era difícil estar rodeado de otras personas, y ni mencionar ir a una fiesta. Nadie es lo suficientemente paciente como para esperar a que escribas cosas en tu teléfono. Mis padres me ayudaron a encontrar un lugar mejor para vivir. Y logré encontrar un trabajo más cerca de mi nuevo hogar. Nada especial, solo me encargaba de abastecer tiendas de alimentos. Pasaron un par de meses y comencé a acostumbrarme a mi nueva vida y rutina. Sabía que llegaría el día en que recuperaría la voz, pero por ahora, incluso intentar hablar me provocaba náuseas. Un fuerte bostezo podría lastimarme mucho si no fuera cauteloso. Entonces, una mañana recibí una llamada telefónica. La noche anterior me había quedado despierto hasta tarde y no pensé mucho en ello. Por reflejo, intenté hablar para contestar la llamada. Lo acerqué a mi oreja y abrí la boca para hablar.
Al último momento me detuve y solo exhalé un suspiro ronco. Si hubiera intentado decir algo, habría arruinado el resto del día. Así que, imagina mi sorpresa cuando otra voz salió de mí. «Buenos días», dijo. Dejé caer mi teléfono y me tapé la boca con las manos en estado de shock. Vi que la llamada terminó y me quedé sentado en silencio, tratando de calmarme. Esa no era mi voz. Esas no fueron mis palabras. ¿Qué demonios? Me tomé un tiempo para recomponerme. Al revisar mi teléfono, resulta que había sido solo una llamada automática. Alguna basura automatizada tratando de hacerme responder una encuesta. Me paré frente al espejo del baño durante unos buenos 10 minutos, abriendo y cerrando la boca, tratando de ver si podía hacer que esa voz saliera de nuevo. Pensé que podría haber sido algún tipo de truco o alguna señal de recuperación. Quizás simplemente no había reconocido mi propia voz. No importaba lo que intentara. Tan pronto como traté de formular una palabra, mi garganta ardió como si me hubiera cortado con algo afilado. Simplemente no había manera de que pudiera haber dicho algo sin darme cuenta. Incluso pretender hablar y poner a prueba mis límites me obligó a ponerme un poco de bálsamo de eucalipto. Continué con mi día, pero ese momento seguía volviendo a mi mente. No lo imaginé, pero tampoco fui yo. En un momento pensé que podría haber venido del teléfono, pero eso no tenía sentido para mí. El simple hecho es que venía de mí, de alguna forma. Regresé a casa después de mi turno. Me di una ducha caliente y me quedé viendo un programa de Netflix. Aquel show sobre personas de las redes sociales que se engañan entre sí. Tengo una debilidad por los reality shows. Una gran revelación dramática de un miembro del equipo siendo expulsado al final del episodio me hizo quejarme audiblemente. Casi me ahogo con mi ramen para llevar. Luego volvió a suceder. Un ligero cosquilleo al fondo de mi garganta y la voz volvió. «Escandaloso», murmuró sin que mis labios se movieran. Lo sentí todo mucho más claro ahora. No había sido yo quien había formado esas palabras. Estaban saliendo de mi garganta por sí solas. Tenía la boca bien abierta. No estaba formando vocales ni consonantes. Me quedé ahí sentado por un momento, con mi corazón acelerado. Tenía miedo de moverme, como si eso pudiera hacer que reapareciera. Recuerdo preguntarme una y otra vez qué diablos era. Y finalmente articulé una pregunta silenciosa. ¿Estás ahí? Y ante eso, una respuesta vocal volvió a surgir, deslizándose fuera de mí. Sí. Me levanté y deambulé por la habitación. 100 preguntas pasaron por mi mente, pero ninguna obtuvo respuesta. Mis pensamientos se detuvieron en ese sí final y en muchas implicaciones que esto tendría. Estaba yo y había un otro, algo diferente a mí, usándome. En ese momento, dentro de la comodidad de mi propio espacio, me sentí observado. Esa noche, cuando me fui a la cama, tuve problemas para relajarme. Tenía el pensamiento recurrente de que lo que estuviera dentro de mí estaba esperando una oportunidad para hacer algo. Sentía algo siniestro en mi interior, una presencia impuesta. Después de eso, revisé mis redes sociales durante al menos 1 hora y media antes de quedarme dormido con la pantalla aún frente a mí. En algún momento de la noche me desperté.
No fue repentino, pero mis ojos se abrieron lentamente. El sol no había entrado por mi ventana y me di cuenta de que solo había dormido durante un par de horas. No había coches pasando por las calles ni vecinos caminando, pero hubo un ruido. Me tomó un par de segundos darme cuenta de que venía de mí, una voz susurrante en la oscuridad. Era apenas audible, pero provenía de mi boca. Intenté mirar hacia abajo, pero lo único que pude ver fue mi tembloroso labio superior. Te han dado tantos regalos, Lo escuché decir. solo para que lo estropees, lo desperdicies y dejes marchitar. Todos son como niños ociosos que se dan un festín con migajas de oro. Madre, deshazte de mí. Mírame de forma indeseada, indigna. Cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando, salí disparado de la cama y corrí hacia el baño. Estaba frustrado y asustado hasta el punto de querer gritar y llorar, pero todo lo que salió fueron esos ruidos extraños y descomunales. Con cada respiración incómoda, podía escuchar algo en el espacio intermedio. No, horrible, severo. Finalmente, simplemente estallé. Me obligué a gritar. Incluso con mi mayor esfuerzo. No fue ruidoso, pero fue suficiente. Pequeñas motas de sangre salpicaron la pared. El grito desencadenó una descarga de dolor tan intensa que me dejó retorciéndome en el suelo del baño sin aliento. No tenía idea de cuánto tiempo me llevó recuperar la compostura. Me sequé las lágrimas. Me incliné sobre el asiento del inodoro y escupí un coágulo de sangre junto con tejido cicatricial. Me quedé en la ducha durante más de media hora, esperando a que dejara de sangrar. Esto retrasaría mi recuperación semanas, tal vez meses. Pero bueno, al menos aquella voz había desaparecido. Quizás necesitaba que una parte de mí hablara. Una parte que estaba dañada. Al día siguiente tenía algunas manchas de sangre en la almohada. Apenas había dormido. Aún así, fui hasta el trabajo. Hice lo mejor que pude para mantenerme fuera del centro de atención. Tomé una siesta rápida a la hora del almuerzo y me mantuve en silencio. No quería intentar explicar todo lo que estaba pasando en mí. Intenté escribir un mensaje para mis padres, pero no había forma de que no reaccionaran exageradamente ante esto. Probablemente pensarían que estaba drogado o que parecía algún tipo de esquizofrenia. Siempre asumieron que yo tenía la culpa de lo que me pasaba. Esa era su verdad. No podían aceptar que a veces las cosas simplemente estaban fuera de control. Me di por vencido después del sexto intento de mandarles mensaje. No pude encontrar las palabras adecuadas. Cuando terminó mi turno en el trabajo, me dirigí a casa. Mi lugar favorito de comida para llevar estaba lleno de gente de algún tipo de reunión de trabajo, así que tuve que abrirme camino hacia el mostrador. Gusanos. La palabra simplemente se me escapó, susurrada al oído de algunas personas que no conocía. Los vi darse la vuelta para mirar en mi dirección, pero no dijeron nada. La mirada que me dieron fue la primer prueba real de que esto no era solo mi imaginación. Esto era algo real y físico. Y la mirada que me dieron fue nada menos que de disgusto y confusión. Me obligué a cerrar la boca, pero no sirvió de nada. Podía sentir el aire salir de mi nariz mientras otra frase resonaba en mi boca. Malditos sean todos.
Me detuve a unos metros del mostrador cuando noté que la gente se volvía hacia mí. Intenté contenerlo aguantándome la respiración, pero pequeñas bocanadas de aire hicieron que mis mejillas se expandieran como una ardilla con comida. Cuando finalmente lo solté, lo que salió de mi boca fue un torbellino sin sentido de palabras. No salían en voz alta, pero tampoco en silencio. Eran de un volumen suficiente como para hacerme sonar un loco. Me di vuelta para irme. Un preocupado oficinista de 40 y tantos años intentó tocarme el hombro y me preguntó si estaba bien. Pero la voz dentro de mí respondió bruscamente: te chuparé la piel de los nudillos. Al salir, miré hacia atrás por última vez. Alrededor de media docena de caras preocupadas me miraban. Los rostros pasaron de la curiosidad al desconcierto con los ojos muy abiertos. Mientras me alejaba en la oscuridad, la voz reapareció por última vez. Sí, déjanos. Haznos sentir soledad. Al regresar a casa me coloqué frente a mi espejo. Ni siquiera me quité el abrigo. Simplemente saqué el teléfono, lo levanté y abrí la boca. No iba a dejar que lo que sea que estuviera dentro de mí me usara. Lo quería ver frente a la cámara. Necesitaba algo para demostrar que no me estaba volviendo loco. Intenté convencerlo, haciéndole preguntas en mi cabeza. Intenté hacerla surgir, pero nada parecía funcionar. Debí haberme quedado ahí durante una buena media hora hasta que me empezó a doler la mandíbula. Ni un pío ruido salió de ahí. Era solo yo mirándome los dientes en silencio. Estaba tan jodidamente frustrado. Quería gritar y chillar, pero no pude. Terminé tirando la taza con mi cepillo de dientes hasta el otro lado de la habitación, rompiéndola contra la pared del pasillo. Lo único que logré soltar fueron un par de gruñidos, e incluso eso me quemó la garganta como si hubiera lamido un soplete. Al salir del baño me arrodillé para recoger los trozos de la taza. Tan pronto como mis rodillas tocaron el suelo, se me escapó un susurro. No bailaré con tu melodía, marioneta. Se rió entre dientes. Mantente así. De rodillas. Me mordí la lengua. Estaba tan frustrado que quería llorar. Esa noche, mientras me acostaba a dormir, pude sentir la voz a solo unos centímetros de distancia. Había un pequeño empujón en mi estómago cada vez que estaba a punto de hablar. Y sentí ese empujón durante toda la noche. Siempre estaba a un suspiro de distancia, pero las palabras no salían. Pero cuando finalmente cerré los ojos y bostecé, volvió. Necesitas someterte. Sacudí suavemente la cabeza, moviendo mi cabello contra la almohada. Tienes que hacerlo. Y nuevamente negué con la cabeza. La tensión en mi pecho permaneció, pero no salió nada más. Abracé una almohada, me puse cómodo y traté de no pensar en eso. Momentos después, regresó aquella voz con venganza. Mis pulmones se vaciaron y un calambre recorrió mi columna. Me puse boca arriba y sentí que mi estómago se empujaba hacia arriba. Abrí la boca y tuve una sensación espantosa. Se sentía como si estuviera atrapado bajo hielo, esperando por respirar. Por un momento no pasó nada. Me quedé ahí, con el cuerpo tenso y fuera de control. Luego, un grito. Se escuchaba como una mujer a la que estaban matando.
Grito tras grito tras grito. Pedí ayuda, chillando de dolor, llorando. No pude detenerlo. Me obligué a darme la vuelta para intentar bloquearlo con una almohada, pero no sirvió de nada. Fue tan fuerte que mis oídos zumbaron. Salí de la cama, todavía sintiendo ese flujo constante de gritos saliendo de mí. Tratar de contener la respiración solo generó una presión insoportable, como si mis pulmones fueran a explotar. Ni siquiera sabía lo que estaba buscando, pero hurgué en los cajones de la cocina y tiré tenedores y cuchillos por el suelo. Intenté meterme un paño de cocina en la boca solo para amortiguar el ruido, pero fue inútil. No había nada que pudiera hacer o decir. Aquello iba a continuar, pasara lo que pasara. Finalmente, alguien llamó a la puerta. Se me escaparon unas últimas súplicas de ayuda cuando 2 agentes de policía irrumpieron por la puerta. En ese momento, la voz se detuvo. Les costaba creer que los gritos vinieran de mí. Primero que nada, porque soy un hombre. La voz claramente era femenina. En segundo lugar, no podía hablar. Encontraron mi carnet de soy mudo en el pasillo. No había manera de que pudieran creer que un hombre mudo pudiera hacer ese tipo de ruido. Por otra parte, tampoco pudieron encontrar una víctima. Confundidos, me hicieron vestir y me bajaron a la estación. El proceso fue sorprendentemente rápido, incluso apresurado. Dijeron que me retendrían hasta que pudieran descubrir qué diablos había pasado y se negaron a darme algo para escribir. Ni siquiera mi teléfono. No había forma de explicar lo que estaba pasando y, como resultado, tuve que esperar. Pasé la noche en una celda, esperando que la voz se burlara de mí. Compartí esa celda con otra persona. No tenía idea de lo que le esperaba, pero aquella persona lucía como alguien que no tenía miedo a ponerse violento. Algo en sus ojos decía que estaba ansioso por pelear. Medía fácilmente 1,90 m y su pierna seguía temblando. Intenté evitar el contacto visual, pero a medida que pasaban las horas, él se estaba poniendo inquieto. Cuando finalmente me miró a los ojos, me puse nervioso. ¡Deja de mirarme!, dijo. ¡Te arrancaré los malditos ojos! Aparté la mirada, pero a él no le importó. Estaba caminando de un lado a otro tratando de provocarme, incitándome a reaccionar, llamándome con todo tipo de apodos horribles, acusándome de ser algo que no era y de hacer algo que no hice. Pequeña perra, decía. ¿Te gusta quedarte ahí mirando? ¿Crees que puedes vencerme? No pude decir nada y el cosquilleo dentro de mí tampoco. Me quedé ahí, pero a medida que el tipo se fue intensificando, rápidamente su hostigamiento se volvió físico. Cuando me agarró por el cuello y me puso de pie, pude sentir su aliento agrio en mi cara. ¿Quién puede decir que no te partiré en dos, Él dijo. ¿O darte una paliza antes de que tú me la des a mí? Quizás lo que estaba dentro de mí me necesitaba vivo. Tal vez no quería verme golpeado y magullado. Tal vez había sido solo una cuestión de control. 2 criaturas alfa chocando, tratando de superarse entre sí. De cualquier manera, mientras miraba a este hombre a los ojos, sentí que algo dentro de mí se movía. Las palabras brotaron de mí como seda venenosa. Una nueva voz salió, pero de la misma fuente que todas las demás palabras malditas que me habían impuesto, anidadas en lo profundo de mi estómago. ¿Por qué tu hermano dejó de llorar, Simon? Inmediatamente me soltó y sus ojos se abrieron como platos. Tenía la boca abierta como si hubiera olvidado cómo respirar. ¿Simon?, continuó. Simon, ¿dónde está tu hermano?
Él retrocedió. Sus labios temblaban. Sus manos se fueron hacia su pecho como si inconscientemente se estuviera abrazando a sí mismo. Simon, me estás asustando, suplicó la voz. Simon, por favor. Nunca antes había visto a un hombre tan aterrorizado. No había forma de saber qué iba a hacer cuando se vio obligado a esta reacción primaria de huida o lucha. Se empujó contra la puerta y empezó a llorar. Poco a poco su sollozo se convirtió en un grito de horror. Una clase de grito de primate infantil y chillón. Se estaba desmoronando frente a mí, arañando la pared para escapar. Se me escapó un resoplido que se convirtió en una risa. Intenté sacudir la cabeza y señalar mi garganta, pero nada ayudó. Todo parecía indicar que yo le había hecho esto. No había ningún consuelo en decir que no era así. Y no es que pudiera siquiera. Lo llevaron a otra celda y pasé el resto de la noche solo, acurrucado en un rincón. Tranquilo. En algún lugar en el espacio entre sueño y sueño, lo escuché de nuevo. No recuerdo las palabras exactas, pero recuerdo lo que intentó decirme. Que podría ser un amigo, un aliado para mí. Solo necesitaba reconocer mi posición. Yo era un recipiente muy valioso y apreciado, pero no menos que un objeto. Algo parecido a la corona de un rey o a un cetro con joyas. Pero no debía cometer ningún error. Esta cosa, este ser, podría funcionar perfectamente sin mí. Podría hacerme algo horrible. Y podría hacer de mi vida un infierno durante el tiempo que quisiera. Durante el tiempo que fuera necesario. Entraba y salía entre sueños, oscilando entre luchar por mantener los ojos cerrados y sumergirme en un estado de sueño parecido a cuando tienes fiebre. En un momento recuerdo que me obligué a abrir los ojos para salir de una pesadilla solo para ver toda la habitación medio inundada de agua. Pétalos de flores muertas subiendo y bajando bajo las frías olas negras, llegando hasta el borde de mis labios paralizados por el sueño. Al otro lado de la habitación había una persona envuelta en algas negras, temblando. No hablaba, pero sabía cómo sonaba. Él sabía que yo lo sabía, y eso le hizo sonreír. A la mañana siguiente, temprano me liberaron de prisión. No había ningún motivo para retenerme, ya que no había ninguna víctima. No tenían una explicación y yo no podía dárselas. Llegaron a la conclusión de que simplemente no pude haber sido yo. Y si de alguna manera lo era, no había ninguna víctima. No había ningún delito. De camino a casa me encontraba aturdido. Estaba exhausto y destrozado. Ni siquiera noté la voz que seguía hablándome. Sus susurros se hicieron poco a poco más amables. Pequeños deseos que llegaban a mis oídos. Cosas pequeñas y sensatas. Llegar a casa y cambiarme, desayunar bien, lavarme los dientes. Cosas que habría hecho de todas formas. Pero hacer lo que pedía, bueno, se sentía bien. Ya no podía molestarme en preocuparme por la voz. No pude detenerla. No podía luchar contra eso. No me quedaban fuerzas y no quería vivir en un mundo lleno de dolor y conflicto constante. Era mucho más fácil decir simplemente que sí. Y durante algún tiempo, eso fue lo que hice.
Apenas recuerdo todo en lo que me metí. Hice búsquedas absurdas de internet de artículos oscuros relacionados con cualquier cosa, desde grandes grupos de inversión hasta prácticas agrícolas de cultivo de girasoles. Pasaba horas revisando perfiles e imágenes, tomando pequeñas notas con números cuyo significado desconocía. Todo se sentía como un baile improvisado, haciendo pequeños movimientos solo por un pensamiento que llegaba de la nada. Pero de vez en cuando había cosas que no quería hacer. Cosas como seguir a un extraño a casa y tomar nota de dónde vivía, para notar qué autobús tomaría alguien de camino a casa o desde el trabajo. Preguntar el nombre de alguien, solo para buscarlo en línea más tarde. Aquello dentro de mí me obligaba a trazar un mapa de aquellas personas, sus acciones y rutinas. No personas cualquiera, sino específicas. Parecían tener poco en común, pero la voz era inflexible ante sus decisiones. Y cada que dudaba o decía que no, sabía que me esperaba un mundo de dolor. Con eso no me costaría mucho cambiar de opinión. Después de mi resignación, escucharía en mis adentros una pequeña risa y un suspiro de mi parte. Una noche me encontré mirando mi reflejo en el espejo del baño. Llevaba una gorra negra y gafas de sol y me di cuenta de que no tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Cuándo había comprado esa gorra? ¿Tenía una chamarra nueva? Algo me había sacado de mi aturdimiento y ni siquiera me di cuenta de qué ni por qué. Miré mis guantes de cuero. Tenía una especie de cuerda en mi bolsillo. Estaba a punto de salir a hacer algo, pero no sabía qué. Me afeité la cabeza y me recorté las cejas. Tenía esas bolsas pesadas debajo de los ojos, como si no hubiera dormido en días. Había perdido mucho peso y mis mejillas habían perdido un poco de su color rosado. En el costado del espejo del baño había una pequeña gota de sangre seca. Pensé que seguramente había sido de la primera noche, cuando desafié a la voz en mi interior, cuando lo obligué a callar con un grito propio. Fue un duro recordatorio de cuánto dolor me costó cerrar aquella cosa, incluso temporalmente. Pero mirándome a mí mismo, tal como era, parecía que estaba empezando a aceptar lo que haría falta para reanudar una vida normal y detener lo que fuera a hacer. Puedo escucharte, dudoso, susurró. Las herramientas no dudan. Las palabras rozaron mis labios y escaparon por la habitación. Dejé algo empañado el espejo del baño. Limpié la mota de sangre y la miré en la parte superior de mi dedo. Tenemos trabajo que hacer, continuó la voz. Ven, vamos. Negué con la cabeza. Sabía que me iba a arrepentir, pero ya no quería hacer esto. No sabía lo que me estaba obligando a hacer y darme cuenta de que ya no tenía idea de dónde estaba mi vida se había sentido como un hielo recorriendo por mi columna. Había perdido el control. Le había entregado las riendas. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Qué me había obligado a hacer? Sacudí la cabeza de nuevo y articulé un silencioso «no». Mi cuerpo se tensó cuando mi mandíbula se abrió a la fuerza. Podía escuchar una risa burbujeando desde adentro. Estaba contento. Me quería en apuros y no lo ocultaba. Pensé en aquella primera noche. Había gritado tanto que me dañé la garganta. Pero no importaba lo doloroso que hubiera sido. Había logrado una cosa. Eso
había hecho que esa maldita cosa se callara. Gruñí. Podía sentir un incómodo pinchazo en las cuerdas vocales, pero eso fue todo. Gruñí de nuevo. Más fuerte. Forcé un gemido a través de mi garganta y esta vez empezó a arder. Era como tragar agua hirviendo. No, Susurró. no hagas eso. Con un movimiento de un músculo en mi cuello, me estrelló la cabeza contra el espejo del baño. Sentí todo como un parpadeo, pero cuando abrí los ojos, estaba parado en una calle desconocida. Me había movido. Algo cálido corría por mi frente y se sentía parcialmente seco. Estaba empuñando un cuchillo y avanzaba lentamente por un callejón. Esta vez me obligué a gruñir, haciendo sonar mis cuerdas vocales. Me sentí como si me estuvieran cortando lentamente con una motosierra, pero me di cuenta de que no solo me hacía daño. Mis rodillas se doblaron y caí hacia adelante, dejando caer el cuchillo. Cuando me levanté, comencé a moverme de nuevo. Estaba en algún lugar apartado de la autopista, caminando hacia un auto que se había detenido ante mí. Tal vez me habían confundido con un transeúnte normal. Me volví hacia el otro lado, tratando de no estorbarles mientras me preparaba para mi mayor esfuerzo hasta el momento. Sabía que iba a ser doloroso. Quizás el mayor dolor que iba a sentir hasta ahora. La idea hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Pero tal vez sería suficiente para que esa cosa finalmente se callara para siempre. Me puse a 4 patas al costado de la carretera y solo grité. Grité repetidamente y pude sentir el dolor atravesándome como un cuchillo caliente. Un pensamiento fugaz me advirtió que tal vez esto sería en vano, pero no pude soportarlo. Tenía que creer que esto iba a funcionar. Seguí gritando una y otra vez. La tos aumentó y mientras escupía mi sangre en el asfalto, sentí que algo me hacía cosquillas en la garganta. Susurró. Estaba jugando conmigo, pero pude escuchar que se había vuelto más débil. Estaba mintiendo. Trataba de convencerse a sí mismo. Finalmente pude sentir que algo se soltaba. Algo tangible y físico. Escupí lo que parecía una pequeña enredadera cubierta de pequeños pétalos. Probablemente era azul, pero la sangre lo hacía parecer negro. Con cada tos perdía más control, pero podía sentir cada vez más desalojo. Enredaderas, pétalos, algún tipo de semilla sin cáscara e incluso una flor pequeña. Algo parecido a un girasol orgánico retorcido, con pequeños pétalos en forma de seta, no más grande que el tamaño de un pulgar. Todavía se movía, en carne viva y ensangrentada como un ratón recién nacido. Estaba tirado ahí, al costado del camino. El sangrado no paraba. Podía sentir mi pulso hasta los dientes. Lloré desesperadamente pidiendo ayuda, pero no había palabras ni gritos. Nada. Pero al menos no quedaba ninguna voz al fondo de mi garganta. Solo tengo vagos recuerdos de lo que pasó después. La pérdida de sangre fue bastante grave. Tuvieron que realizarme un tipo de cirugía. Lo siguiente que recuerdo claramente es mirar hacia el techo del hospital y sentir un calor reconfortante en mi mano izquierda. Era
Mi padre tomándome de la mano, esperando pacientemente a que despertara. El médico me explicó que probablemente nunca volvería a hablar, que serían necesarios varios exámenes y chequeos a lo largo de varios meses solo para evitar que se me rompiera la garganta, que no podría comer alimentos sólidos durante mucho tiempo. Había términos técnicos, proyecciones, esperanzas y temores. Pero para mí, el mayor problema ya estaba resuelto. Esa cosa ya no estaba. Lo que había vivido en mí había sido arrancado de raíz y yo tenía el control. Finalmente, recuperé el control total y real. Ahora bien, esto fue hace un par de años y no me gusta recordarlo. Incluso mencionarlo hace que la gente me mire extraño. La mayor parte de mi familia inmediata piensa que fue un brote psicótico. Parece que me he convertido en ese miembro de la familia con el que hay que tener un poco de cuidado. Espero que esa idea desaparezca con el tiempo. No estoy seguro de dónde vino esa cosa. Creo que podría haber vivido en ese espacio de almacenamiento como una clase de espora. Quizás había sido algo que comí. Fuera lo que fuera, no era solo una manifestación extranormal, era un obstáculo físico real. Creo que cuanto más tiempo tenía para echar raíces, peor era la pérdida de control sobre mi propio cuerpo. Creo que eso era lo suficientemente malo como para tocar nervios que ni siquiera sabía que tenía. Pensar en esa noche en la que finalmente lo saqué en mi interior me da frío. Sí, fue un alivio asombroso, pero el dolor fue de otro mundo. Pero en lo que respecta a todo, soy yo. Puede que ya no tenga voz, pero de todos modos las acciones hablan más que las palabras. Pensé que, al escribir esto, podría evitar olvidar que esto realmente sucedió. Mirar hacia atrás se siente casi como otra vida, como algo que le pasó a otra persona, pero fue lo más real posible. Y no quiero imaginar qué hubiera pasado si no hubiera hecho lo que hice. Pero a veces me pregunto, si mi voz se recuperara por completo, ¿quién puede decir que no volverá? ¿Qué pasa si todavía queda algo de ello viviendo en lo profundo de mi estómago? ¿Quién puede decir que no sigo susurrando cosas en plena noche? Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Pam, 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 pam. ¡Ah, no mames! Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la